tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros como todos los domingos, muy amables. Hoy nos acompaña el senador Eusebio Ramón Ayala, elegido en las elecciones generales obviamente, pero en la lista de suplentes, y a raíz de la pérdida de investidura de Dionisio Amarilla, entra ahora de pleno derecho a la Cámara Alta del Congreso Nacional. Habló muchísimo en estos días, pero bueno, ahora lo tenemos aquí. Eusebio, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Un gusto estar con ustedes y bueno, fantástico. Sin repetir la entrevista que hicimos el viernes en la radio y todas las que viste después, Okay. pero para introducirle a la gente, nomás que por ahí todavía no... Vos ya estuviste en el Congreso, o sea, no sos un novato que entra al Congreso ni nada, ¿es correcto? Sí, es correcto. Estuve del 2003 al 2008. Antes fui convencional constituyente, 91-92, y a partir de allí, bueno, estuve en el CIPSET de la Universidad Católica, que es el Centro Interdisciplinario de Investigación, y entonces ahí hemos trabajado muchísimo en proyectos de leyes con el Congreso, con el Senado, etcétera. O sea, ¿nunca perdiste el contacto desde que saliste, desde el 2008? No, nunca. Estuve siempre atento, siguiendo. En segunda línea, pero siguiendo. Claro, no, digo nomás porque de repente, primero, haber estado, ya lo que a mi modo de ver lo que es importante es que te da un conocimiento pleno de cómo es la dinámica parlamentaria. Sí, sí. Pero lo segundo, si seguiste en contacto después, también estás bien al tanto de cómo está la cosa hoy día, ¿verdad? Sí, sigo preocupado, ocupado en las cuestiones nacionales, entonces sigo a través de los medios, en conversación con los amigos, pero sigo, estoy atento a eso. Bueno, Eusebio, vayamos directo al grano. Sí. Vos, yo creo que es seguro que el jueves ya te toman juramento, ya te incorporas a la Cámara. ¿Cómo viene el tema de qué comisiones vas a integrar? ¿Elegís vos o ellos te proponen? ¿Cómo es el tema? Bueno, no sé, porque todavía no hablé con el presidente del Senado. En principio, debería ser que ocupe el lugar que ocupaba Dionisio. Entonces, él creo que estaba en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, estaba en la Comisión de Obras Públicas y alguna otra comisión más. Pero, obviamente, a partir del 1 de julio, se van a reorganizar la integración de las comisiones, porque hay la elección de la mesa directiva, de las presidencias de las comisiones, etcétera. Ahora, una cuestión de política pura. Vamos a suponer que el pacto... Abdo Benítez Llano continúa y por tanto Blas se convierte en presidente de la Cámara. Creo yo que es Blas Llano, ¿verdad? Sí. ¿Por qué digo creo? Porque la otra chance es Blas Lanzoni, pero yo creo que es Blas Llano ya. Y que hay algún riesgo de que la situación que pasó con Dionisio repercuta políticamente en el espacio que te puedan llegar a dar en las comisiones. Podría ser, ¿verdad? Pero no creo. En el Senado hay demasiadas comisiones y muchas comisiones que necesitan integrantes que se dediquen. Y en la comisión que me toque, ya sea obras públicas, asuntos constitucionales, presupuesto o otra, le voy a dedicar y le voy a poner el máximo empeño. Y además uno tiene la posibilidad de participar en la plenaria. No, correcto. Lo que pasa es que, fíjate, Dionisio pues no fue por accidente que eligió estar en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Digamos, yo te diría que es hoy por hoy, digamos, con la democracia ya consolidada y funcionando, yo te diría que es más importante, entre comillas, esta valoración que la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tal vez desde el punto de vista de jerarquía no, pero desde el punto de vista del funcionamiento práctico del Estado sí. Entonces, es cierto, obviamente el grupo mayoritario, el que tenga la posibilidad de elegir a la mesa directiva, se va a reservar naturalmente la presidencia de asuntos constitucionales, el presupuesto, legislación y alguna que otra presidencia. Pero de cualquier manera, los miembros que son activos pueden participar sin restricciones, ¿verdad? Y puede influenciar positivamente en la discusión de los proyectos. Vos te incorporás a la bancada efrainista. Que forma hoy una multibancada. Explícame un poco eso. O sea, no estoy... O sea, hay una bancada efrainista, pero además está con... Desiré. Con Desiré, con
cerca de Fidel Zavala, Rasmussen, Tony Apuril, etcétera, que siempre trabajan coordinadamente. Hay gente que se enoja conmigo cuando digo lo que voy a decirte, pero yo digo esto, siempre. Es la bancada democrática del Congreso. En esa bancada democrática estaba también Añetete, pero ahora no sé cómo está el tema de Añetete, ¿verdad? En fin. Bueno, ¿y cómo va a ser el relacionamiento con el llanismo? Porque ahí hay una fractura partidaria, digamos, que se ve particularmente evidente en el Senado, ¿verdad? Bueno, sin duda hay dos niveles de relacionamiento en el Senado y en la Cámara de Diputados y en cualquier cuerpo colegiado. Obviamente por la pluralidad que hay y porque además nadie tiene una mayoría clara ni hegemónica, sino se basa en acuerdos. Entonces, naturalmente, se requieren de acuerdos y de flexibilidad para que se aprueben los temas más importantes para el país. En un momento determinado, uno va a parar y va a decir, bueno, conviene ponernos de acuerdo en temas muy importantes que van a beneficiar al país y por supuesto que uno tiene que actuar con amplitud en esos casos y tratar de que salga adelante el proyecto, ¿verdad? Pero no, te decía nomás porque de repente ya esto que pasó con Dionisio, yo creo que voy a usar una terminología argentina que como no me gusta, pero creo que mucha gente va a entender perfectamente. Agudiza la grieta en el partido. No sé si se puede entender puentes. Sí. No, sin duda, bueno, en el Senado a veces hay grietas, a veces hay cráteres, a veces hay túneles que comunican, pero de cualquier manera, como es un número cerrado, un número clausus, necesariamente tienen que acordar sectores, construir mayorías, etcétera, oposición y oficialismo, que es cambiante, ¿verdad? Pero uno obviamente se siente más cómodo con la gente con la que tiene una afinidad. Eso es categórico. No, eso es categórico. Ahora, esto, para ir redondeando nomás el tema el tema formal, digamos, de tu incorporación. ¿Y hay chance de que, por ejemplo, la candidatura de Desiree o de Patti Kemper eventualmente se puedan presentar como contestación a la de Blas? Bueno, lo que ocurre es que después de estos últimos acontecimientos no sabemos cómo quedó el tablero. Solamente en las próximas semanas, en los próximos días, vamos a ver cuál es la relación de fuerzas, ¿verdad? Claro, porque convengamos que aquí pasaron cosas muy notables, o sea, esto ya hablando directamente de política, pero sobre el tema de la... es evidente que Colorado Añetete quiere mantener el acuerdo con Blas ya, ¿no? Este acuerdo incluía al cartismo, pero es evidente también que el cartismo votó con independencia en ese asunto, ¿verdad? Sí. En este asunto de Dionisio, te digo. Votó, no con independencia, votó con el lado democrático. Sí. Entonces, por eso nomás yo tengo todavía como que, porque números ellos tienen, como parte del acuerdo, números ellos tienen, ¿verdad? Sí. Pero como la situación se puso fluida, de repente ahora ustedes pueden pescar en río revuelto. Y hay que ver cómo queda, ¿verdad? Dependiendo también el grupo mayoritario, bueno, si no cambiaron los intereses, si no cambiaron las expectativas, entonces vamos a estar atentos, ¿verdad? Correcto. El tema de las organizaciones en las cuales el Senado y el Congreso tienen delegación, jurado de enjuiciamiento, Consejo de la Magistratura, que vos también ya desempeñaste. ¿Te interesaría o eso está ahora mismo fuera de...? No, está fuera de mi interés. O sea, ¿Está fuera de tu interés? Fuera de mi interés. Creo que además ya fueron nombrados y cada nombramiento en el caso del Consejo dura 3 años. Se renueva cada 3 años. Pero está fuera de mi interés. Prefiero dedicarme exclusivamente a la tarea legislativa y en una o dos comisiones en especial y tratar de focalizar en proyectos trascendentes. ¿Qué tenés, digamos, entre que se produjeron los hechos que te llevan al Senado de vuelta, Eusebio, y ahora pudiste ya formular alguna, a ver, por lo menos en tu agenda, alguna cuestión que sí, bueno, esto es lo que yo quiero hacer? Bueno, en términos generales, mi idea es participar en todos los proyectos de leyes para que la democracia se profundice en el Paraguay, con el cumplimiento de la Constitución y la ley. Y eso requiere de diferentes proyectos, diferentes medidas. En primer lugar, eso es como norte. En segundo lugar, obviamente controlar
el cumplimiento de las disposiciones legislativas, de la ley, de la Constitución. Creo que una tarea pendiente por falta de una mayor eficacia del Congreso es la labor o la función de controlar el Ejecutivo. Porque la Constitución establece políticas, postulados, disposiciones, y eso se reglamenta a través de la ley, de los decretos, de instituciones, etc. Pero durante el tiempo de su dictamiento, de su promulgación, de su vigencia, hasta que termine el año fiscal, no hay entidades que estén controlando permanentemente. Esa labor de control permanente de la ejecución de las políticas públicas, y al decir ejecución de las políticas públicas, entonces tengo que irme al instrumento, que es el presupuesto general de la Nación. Porque sin los recursos, sin el presupuesto, obviamente las declaraciones, los derechos, las garantías, quedaría solamente en declaraciones, para que tenga un efectivo cumplimiento. En mayor medida requiere el acompañamiento y el cumplimiento del presupuesto. Ahí viene un tema que a mí por lo menos también me interesa muchísimo, digamos como cuestión vocacional. Sí. Es el Poder Ejecutivo remite por fuerza de ley, digamos, al Congreso un reporte de ejecución presupuestaria, no sé si es bimestral o trimestral, eso sí. No lo tengo en la cabeza, pero así como estás diciendo, José Ramón, esto en realidad es una cosa que se cajonea y se mete ahí, sí. O sea, nadie se pone a hacer el papel de mirar qué es lo que está pasando, no voy a ser injusto, poca gente hace ese trabajo, y entonces no se traduce en una posición institucional del Congreso. Totalmente de acuerdo. Yo considero que por orden de jerarquía legal primero está la Constitución y entre las leyes, después de los tratados, tiene el mismo nivel. Pero hay leyes en especial que son importantes para que se cumpla la Constitución y la ley. Y una de ellas, básicamente, es la Ley General de Presupuesto. Entonces, porque sin eso, obviamente no se puede cumplir. Ahora, ¿qué ocurre? Yo entiendo que la población participa mucho, se discute mucho durante el tiempo de las deliberaciones de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Una vez cumplido, eso va a Hacienda y allí Hacienda, de acuerdo a la Ley de Administración Financiera, hace su plan de cuentas y ahí empieza a recortar o lo que sea, porque es natural que si la fuente son de recursos tributarios, obviamente se puede gastar de acuerdo a los ingresos. Pero esa comisión de seguimiento, cumplimiento de esas políticas de cada mes o cada semana o cada día o cada trimestre es lo que yo no veo como un arma eficaz. Si bien es cierto que la Contraloría General de la República recibe todos los informes y al final hace una recomendación si el Ejecutivo cumplió o no cumplió y las diferentes instituciones si cumplieron o no cumplieron el presupuesto, pero eso ya es posterior, cuando el presidente va a su mensaje. Y el mensaje del presidente al final quedó como una cuestión formal, no como una evaluación de la gestión durante el año y del cumplimiento de las metas y las políticas de Estado que tenía que cumplirse conforme a la Constitución, conforme a la ley y conforme a la ley específicamente del presupuesto. Totalmente de acuerdo. Ahora, entonces, eso, digamos, ¿funcionaría eventualmente desde la Comisión de Hacienda y Presupuesto? Desde la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que debería ser la natural extensión de eso. La natural extensión. Correcto. Te quiero preguntar dos o tres cositas puntuales sobre... Sí. Que, ¿vos pensás que hace falta una nueva ley o... Yo tengo entendido que hay un proyecto trabajándose, pero en términos conceptuales, que obligue a las declaraciones juradas, a la publicidad de las declaraciones juradas de los miembros del Congreso y de la clase política en general? Yo siempre pensé que la Constitución, cuando decía las fuentes públicas de información son de libre acceso para todos, esa es la regla. Y las excepciones deberían ser cuando dice la ley, esta información es de carácter reservado. Pero estoy de acuerdo de que todo debería ser público. Claro, te pregunto esto porque hay una controversia ahora, señor Ramón. Yo sé que vos sabés, a la gente que está mirando le estoy contando, que está planteada en dos frentes, un frente judicial y un frente político. El frente judicial es que la propia Corte es bastante reacia a desarrollar el concepto de publicidad de las declaraciones juradas, porque hay una serie de
a mi modo de ver, sofismas sobre elementos que son privados en las declaraciones juradas. Y el otro tema que es el ataque que está haciendo de forma muy abierta el cartismo a través de Hugo Ramírez, diciendo, no señores, esto tiene que mantenerse privado. El diputado Hugo Ramírez, incluso el jueves o el miércoles, hizo público, exteriorizó formalmente cuál es la posición de ellos. Quiere decir que están convergiendo dos fuerzas que son retardatarias con respecto a la publicidad de las cuentas de la clase política. El principio es la publicidad de los actos de gobierno. Eso es el principio general. Y los funcionarios públicos están expuestos a eso y no deberían ocultar nada. Entonces, debería haber acceso a esas fuentes, sin lugar a dudas. Si a mí me tocara decidir, votar o lo que sea, mi posición... Pero yo te lo pregunto, ¿y si te tocara impulsar? Porque a lo mejor... No, impulsar es de que sean de libre acceso. Es de libre acceso. Debería ser de libre acceso. ¿Cuál es el motivo para ocultar? Además, convengamos que como es una república democrática representativa, pero además participativa, tenemos que dar a la ciudadanía en general, a la población, elementos de participación ciudadana, aprovechando la tecnología que uno tiene hoy, que uno puede participar casi en tiempo real. Es la nueva era, es la era digital. Así mismo. O sea, no nos podemos quedar atrás. Mientras el mundo está avanzando en otro sentido, nosotros estamos discutiendo cuestiones que a lo mejor otras sociedades ya superaron hace muchos años. No, coincido totalmente, pero hacías una pregunta muy interesante que voy a repetir. Sí. ¿Qué interés hay en que no se publique esto? Y preguntarle a Dionisia Amarilla cómo justifica sus $1,5 millones en patrimonio. Ese es el problema. Sí, y creo que todos los funcionarios del Estado, del país, deberían estar sujetos a eso. Por eso es que la Corte Suprema de Justicia, que tiene un tema que resolver, un juicio que resolver según el Contralor General de la República, bueno, yo insto a la Corte que resuelva lo antes posible. No es tan complicado resolver eso. No creo que no hace falta estudiar ningún tratado, ni ver todos los antecedentes, ni la jurisprudencia de ningún país para resolver eso. ¿Sabes por qué están estudiando todo eso? Porque están viendo cómo embromarle al pueblo paraguayo. Entonces necesitan estudiar a ver de dónde sacan el tema. El otro asunto, puntualmente, Convención Constituyente. Te voy a hacer una aclaración previa, sí, antes de que me contestes. Sí. Yo tengo un mapa, esto es, digamos, toda la gente que me escucha sabe lo que voy a decir, pero quiero planteártelo. Tengo un mapa de situación, Eusebio, que es simple. Yo creo que la Constitución del Paraguay, entre paréntesis, que vos sos uno de los autores, es una muy buena Constitución que no requiere ningún cambio. ¿Por qué? Porque los equilibrios que logró son muy delicados. Hay cosas obviamente que a vos te gustan, a mí no me gustan, a él no le gustan, pero los equilibrios generales son delicados y son funcionales, le están proporcionando libertad al pueblo paraguayo y garantizándole, sí, la libertad. Pero hay una ofensiva política y mediática, donde lastimosamente también hay líderes del Partido Liberal metidos, diciendo tenemos que ir a la Constituyente. ¿Y Constituyente para qué? ¿Qué es lo que quieren cambiar si la Constitución está funcionando perfectamente? ¿Cuál es tu criterio al respecto? En principio yo digo que el tema de la Constitución defectuosa es la excusa preferida de los gobernantes con mala gestión. Con lo que tienen no pueden resolver y dicen, bueno, entonces le culpa a la ley, le culpa al Congreso, porque entonces eso es más fácil. Le dice, la Constitución no me permite hacer, no me permite gobernar. Y hay una garantía no escrita que es básica en un sistema democrático, en un Estado de Derecho. Es la garantía del buen gobierno el que tiene derecho los ciudadanos. Cuando uno elige a un funcionario y sobre todo a los administradores del país, presidente de la República, gobernadores, intendentes, ministros, los que manejan, los que tienen a su cargo la administración del país, el ciudadano tiene la obligación de decirle, garantícenme de que ustedes van a gobernar bien, que van a administrar bien. Y la Constitución y la ley les da todas las herramientas para gobernar bien. O sea, si uno recorre el país, o va por la costanera, o va a los hospitales públicos, etcétera, no hace falta ningún estudio para darse cuenta de que tuvimos muy malos gobernantes en las últimas décadas, para no poner un plazo muy corto.
¿Por qué? Porque de lo contrario no tendríamos los déficits que tenemos en educación, los déficits que tenemos en salud, en infraestructura, en educación o en lo que sea. Entonces necesitamos que el gobierno sea eficiente. El gobierno entendido en el sentido restringido, en el sentido del poder ejecutivo, del órgano administrador, porque es el que administra el país, el que tiene la posibilidad de nominar y de remover a los funcionarios, de ejecutar el presupuesto, etcétera, etcétera. Hombre, una pausa. Estoy anotando porque te voy a seguir preguntando sobre el tema. A la pausa y venimos. Algunas cuestiones específicas que están ahora planteándose en el Congreso, no necesariamente en el Senado, pero sí de aliados de Efraín, por ejemplo, que a mi modo de ver son proyectos bastante peligrosos, que quiero saber un poco cuál es tu aproximación. Esta semana, por ejemplo, Salustiano Salinas presenta un proyecto para subsidiar a los funcionarios públicos y con un nivel de descendencia que es así, o sea, el funcionario, su señora, su hija, su abuela y su tía. Entonces, lo que yo digo, espera un poco, Salustiano, ¿vos estás legislando para el pueblo o estás legislando para tu base electoral? Y cuando uno plantea eso, dice, ¿qué? ¿Por qué tenés que...? No, escúchame, estamos diciendo que no podemos pagar más impuestos, estamos diciendo que el país está entrando en recesión y vos estás planteando dar un subsidio a unos tipos que, entre paréntesis, tienen bastantes dudas sobre cómo entraron al Estado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No. En primer lugar, hay que reconocer que en un país con una alta tasa de desocupación, ya sea formal o informal, y con un cerca de 40% de pobreza, o sea, eso significa que esas personas no llegan a tener los requisitos básicos, las cuestiones básicas para llevar una vida más o menos digna. Nosotros no podemos ampliar la brecha y tampoco podemos otorgar más subsidios a gente que no necesita, que tiene un empleo formal, que tiene una carrera, que tiene seguridad, que tiene salud, etcétera, etcétera. Y mientras el resto de los mortales a la deriva. De ese punto de vista, el tema de la reforma impositiva, y es mi posición, ¿verdad? He leído, pero no me satisface de entrada. Y de entrada estoy en contra. ¿Por qué? Porque veo por un lado que hay una fuga o una mala utilización de los recursos del Estado, estimados por organismos internacionales entre cerca del 20 al 30%, y más el sector informal. ¿Por qué entonces nosotros vamos a exprimirle más al sector formal y a los ciudadanos que cumplen con las leyes para que se siga evadiendo? Ahora, ahí viene el tema, y yo te planteé deliberadamente esta cuestión de Salustiano porque yo le reclamo al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que ejerza un liderazgo claro en favor de la democracia. Digamos, la crítica que yo le estoy haciendo hace 2 o 3 semanas al presidente es que no está ejerciendo, a mi modo de ver, un liderazgo claro en defensa de la democracia, ni en defensa de las fuerzas democráticas, y que está sacrificando a los principios democráticos por la gobernabilidad, o sea, entre comillas, la gobernabilidad. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción? Porque la misma cosa le quiero reclamar a Efraín, que es el jefe de la oposición paraguaya y que además tiene la vocación de ser candidato a presidente de la República. Y yo no entiendo cómo no hay un ejercicio de liderazgo en decirle a Salustiano, esto está mal, papá. Y vos decías bien una cosa ahí, Eusebio, que yo quiero también poner con otro tipo que está en el entorno de Efraín, que es Carlos Portillo. Porque eso que vos acabas de señalar, que es la formalización de una oligarquía en el sentido técnico de la palabra,
el funcionariado público paraguayo se está convirtiendo en una oligarquía. Sí. Es lo que Carlos Portillo señala con su particular modo de expresarse, pero muy claro y muy preciso. Ustedes son los comunes y nosotros somos la aristocracia. Eso, a mi modo de ver, necesita un ejercicio de liderazgo. Como Partido Liberal te digo que le diga, no señores, ustedes están de la nuca. ¿Cuál es tu posición al respecto? No, yo creo que Efraín está en la misma línea. ¿Y por qué no les dice? Que acabo. Y yo creo que le dice, ¿verdad? Lo que ocurre es que hemos tenido sucesos muy difíciles en el Partido Liberal Radical Auténtico. Una interna muy dura, con una bancada, con dos bancadas que no están unidas, que son antagónicas, que fue producto de un proceso muy complicado en el 2017-2018, con asambleas, con convenciones, con Tribunal de Conducta, con intervención del Tribunal Superior de Justicia Electoral, con la Corte Suprema de Justicia, porque el partido no podía establecer una línea política. Y bueno, y al final hemos participado todos juntos, integrados en el sistema DON. Y estamos en ese proceso, y estamos recién empezando. Pero yo estimo que Efraín, por lo menos en lo que a mí respecta, siempre ha tenido una postura clara. En lo que sí, yo creo que tenés razón en que tendría que ser más visible, más expresivo, que en realidad el directorio tenga opiniones sobre las políticas públicas del gobierno como para que sea una especie de contralor del punto de vista del Partido Liberal. Pero además, eso es categórico. Además, ese ejercicio le permitiría pues, al propio directorio, pero también a la sociedad paraguaya, ver cuál es el modelo alternativo que se está edificando. Tenemos que mejorar en eso. Hay que partir de la base que tenemos que mejorar. Efraín solitariamente y con un pequeño grupo ha hecho un esfuerzo considerable. Pero los tiempos van cambiando y creo que amerita tener una estrategia. Yo no digo que tenga un gabinete a la sombra, porque eso no suena bien, ¿verdad? Pero tendría que tener y no suena mal, ¿eh? O sea, yo lo tendría, pero bueno. Un gabinete dividido de la luz. Sí. Es decir, de que si hay gabinete... No, pero el gabinete de la sombra por la costumbre inglesa. No, yo entiendo. Pero para darle un mensaje de marketing, decir, señores, nosotros tenemos equipos constituidos que opinan en los diferentes temas. Y Efraín hace poco había convocado para hacer un proyecto para constituir esos equipos. Eso está en marcha. Claro. Yo te pregunté con estos nombres, o sea, con el Salustiano y con Carlos Portillo, porque lo que quiero mostrarle a la gente que nos está escuchando, Eusebio, es que no es que está todo definido, es una cosa que está marchando, ¿verdad? Sí. Pero que si nosotros no señalamos el asunto, esto puede tomar un cariz muy equivocado. O sea, el Partido Liberal Radical Auténtico convirtiéndose en el abanderado del funcionariado público que queremos ser Natalicio González nosotros, como el... No, de ninguna manera. Y además hay que entender que en los últimos tiempos el sistema democrático en el Paraguay corrió mucho riesgo y continúa el peligro. O sea, la obligación que todos tenemos es de tratar de fortalecer el sistema democrático, que con los defectos que pueda tener es el sistema menos malo conocido en el mundo. Así mismo. No tenemos otro modelo que pueda dar respuesta. Y yo entiendo que el sistema llamado democrático en el Paraguay desde el 89 hasta ahora no ha cumplido con todos los requisitos, no ha satisfecho todas las expectativas, pero nos dio un elemento fundamental, que es la libertad, que es la posibilidad de expresarnos libremente, de pugnar, etc. Ahora, también mi preocupación, no de ahora, de hace rato, es el tema de si es un sistema representativo, si el pueblo elige, y muchas veces uno tiende a pensar, pero el pueblo no elige bien, se equivoca, pero hay que ver en qué condiciones ese pueblo elige y qué está, y con qué recursos cuentan los candidatos, porque como no hay un control adecuado de los fondos públicos, no solamente los fondos públicos, los fondos públicos... De los fondos políticos. Y de los fondos políticos y de los fondos ilícitos, del crimen organizado, entonces es posible que muchos candidatos hayan recibido muchos recursos de grupos que precisamente no son democráticos ni son lícitos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo voy a insistir, o sea, estoy hablando contigo, por eso hablo de los efrainistas, porque si hablo con los colorados voy a hablar de ellos, pero ahora estoy hablando contigo, porque, mira, Eusebio, esto que acabas de decir, a mi modo de ver, es el problema, así,
el problema que tenemos en el sistema de representación. Porque mucha gente se pregunta cómo puede ser que Carlos Portillo esté en la Cámara de Diputados. Y es que Carlos Portillo puso la plata, estimados amigos. ¿Y cómo puso la plata Carlos Portillo? Y ahí es donde viene el entuerto de la clase política. Dicen, no, ustedes no van a revisar de dónde viene nuestra plata. Claro, por eso tiene que haber un control del uso de los recursos en las campañas electorales, en las internas, en los movimientos independientes o candidaturas independientes y también en las nacionales. Pero vos sabés, ahí, Eusebio, yo tengo que insistir en este tema, te agradezco mucho que lo plantees, porque en serio te digo, yo por lo menos estoy detrás de eso hace años. Sí. Acá nos quieren embromar, y de hecho nos han embromado con dos proyectos de ley, la 4743 y la sucesiva, que ahora no me acuerdo el nombre, 65 no sé cuánto. Sí. Le pido disculpas a la gente porque no tengo en la cabeza. Pero resulta que te dicen, sí, ahora vamos a controlar las internas. Y vos mirás los artículos del proyecto y tienen un pequeño problema que es el engaño, la estafa. Porque las cuentas que hay que revisar, señor, señora y Eusebio, son las cuentas de los candidatos. Claro. Y son tan vivos los políticos, Carlito Portillo y compañía, que dicen, no, revisen las cuentas del movimiento. Como si la plata en negro se depositara en las cuentas de los movimientos. No, claro, categórico. No, hay que controlar en todo el proceso. ¿Por qué? Yo digo, pero ahí está la función del gobierno. El gobierno tiene que combatir el crimen organizado en su origen, en la generación de los recursos ilícitos. Porque después esos recursos ilícitos pueden ir a Europa, pueden ir a Estados Unidos y muchos entran en la política. Y eso tergiversa la relación que hay entre el representante y el representado. Porque no es una relación armónica, no es una relación fiel. No, es que no es ni una relación directa. Sí. Y ya que estás hablando del tema, me voy al tema. Porque acá, ¿cuál es la principal amenaza a la democracia paraguaya? Es un proyecto autoritario que está comandado por el señor Horacio Cartes. Ahora, yo lo que creo, Eusebio, es que lastimosamente la gente que quiere competir con Cartes no le estudia a Cartes. Y no le entiende a Cartes y no entiende cuál es el modo en que opera Cartes y por lo tanto Cartes le gana todas las veces. Entonces, te voy a poner un caso de ahora para que todo el mundo sepa que esto está pasando ahora y ahí vamos al tema que estamos hablando. Los bancos brasileños, el Banco Paulista y compañía, prohibieron esa semana la exportación de reales. ¿Por qué prohibieron la exportación de reales? Lo cual embroma a tres bancos paraguayos que son el Banco BBVA, el Banco Atlas y el Banco Basa, el Banco de Cartes. De esta operación de los tres bancos, estimado mío, el 80% es de Basa, del Banco de Cartes. ¿Por qué prohibieron esto? Porque los bancos paraguayos no estaban remitiendo el origen de los fondos. Y te voy a contar la cifra, Eusebio, para que vos veas, porque tengo acá el reporte de la Fiscalía y de la Procuraduría General del Banco Central de Brasil, para que la gente no pueda decir, no, pero este está... No. El registro de importación de reales de los bancos brasileños es 2.4 mil millones de dólares en reales. ¿Cuánto es el registro paraguayo? 3.7 mil millones de dólares. La diferencia, 1.300 millones de dólares. Negrísimo. Y tenemos que escucharle a Santi Peña, del Banco Basa, el ministro de Hacienda del señor Cartes, decir, no, lo que pasa es que acá vienen 20 millones de brasileños a comprar. Y nosotros sabemos que en realidad lo que se van son 20 millones de gruesas de cigarrillos a vender, que se venden en reales, porque se venden en el mercado brasileño. Eso, mi querido Eusebio, está distorsionando de un modo tremendo la política, porque no podemos hacer frente a ese monto monstruoso de dinero en el financiamiento negro. Y ustedes, perdón, te digo ustedes como parte del ustedes no se dan cuenta. O peor, hay gente que recibe. Sí, ese es un tema de vital importancia para el fortalecimiento de la democracia y del país, ¿verdad? Pero ¿por qué no actúan? Bueno, tal vez haya allí un déficit del partido en el sentido de que no haya expuesto de manera clara y categórica y sobre todo sistemática sobre estos puntos. Que nosotros vamos a notar eso.
sin duda. A donde yo quiero llegar, yo te pido disculpas por haber hecho esta exposición, pero que quiero mostrar el volumen de cosas que están manejando. ¿Sabes? Los perros no le quieren estudiar a Carter, no quieren estudiar cuál es la base de su poder. Se niegan, creen que Carter es un chiquitito. Y Carter habla con Donald Trump y habla con Benjamin Netanyahu. Entonces ellos creen que Carter es un seccionalero más. No, ustedes están equivocados. Entonces no lo quieren estudiar. Entre paréntesis, vuelvo a decirte porque yo creo que también hay gente que recibe. Y por eso creo que ahí está la principal traba a transparentar la financiación política. Claro, en diferentes niveles inclusive, ¿verdad? Porque un candidato de nivel local, un concejal o un intendente del norte, puede recibir de otras fuentes. Y todo eso distorsiona totalmente el sistema de representación política. Y eso repercute en la eficacia de la democracia. Pero senador Eusebio Ramón Ayala, deme usted por favor un itinerario institucional para salir de eso. Bueno, yo creo de que me voy a interiorizar más. Hubo una comisión y creo que el senador Queré y otros hicieron un estudio fantástico que yo creo que necesita todavía ser desarrollado, necesita ser digerido. Yo creo que hicieron un estudio fantástico, un itinerario del dinero, una descripción de lo que ocurre en el país, etcétera. Y bueno, y entonces allí lo que correspondería es que los partidos políticos y el Senado, la Cámara de Diputados, exija también al presidente y a los organismos de control que actúen, obviamente. ¿Cuál es el nivel de vigilancia que... esto te pido una cuestión didáctica, te estoy preguntando como profesor alumno. ¿Cuál es el nivel de vigilancia que ustedes pueden tener desde el Senado sobre CEPRELAC, por ejemplo, que no hace ninguna vigilancia sobre todo esto que estamos hablando? Y como no hay una comisión de seguimiento de ese tipo de cosas, entonces muy difícil, porque los pedidos de informes que se puede pedir al Ejecutivo, eso tarda mucho y al tardar mucho pierde eficacia. Y al final depende otra vez de la voluntad del presidente de la República de cómo tiene que contestar. Por eso es clave en un sistema presidencialista como el nuestro que el presidente de la República tome el control, tome las medidas y ejecute eso. Pero obviamente el Congreso lo que puede hacer es controlar, levantar, publicar como para crear conciencia de la importancia de esos temas. Claro, pero a mí nomás lo que me preocupa es que esto está pasando hace 20 años, te voy a decir, y todavía tenemos que escuchar a la gente de CEPRELAC decir... Entonces yo pregunto, porque tenés en el Senado y en la Cámara de Diputados las comisiones senatorial o de diputados de crimen organizado y lavado de dinero, le pregunto yo con todo respeto, ¿qué ustedes hacen, señores? Porque ustedes deberían estar estudiando estos temas, ¿verdad? Sí, y estudian y tienen una acción limitada el Congreso en ese sentido, convengamos que es así. Pero el tema está en que una vez estudiado hay que continuar con el seguimiento, no hay que dejar el tema. Correcto. Yo te estoy preguntando por asuntos, porque tengo acá anotados asuntos, así que te pido disculpas. No hay problema. Ley de la Función Pública, 1626. Tenemos dos problemas ahí. Bueno, hay un proyecto ya de modificación que está presentando justamente Patria Querida, que es, bueno, señores, ustedes tenemos que pasar al funcionariado al mismo esquema que funciona en el sector privado. Pero, y aquí viene el punto que yo quiero plantearte, nosotros no podemos seguir metiendo gente al Estado sin concurso, Eusebio, y esto, la ley lo dispone, pero lo mismo entraron 150.000 personas sin concurso. Sin duda alguna. La regla más básica de administración exige que uno tenga la cantidad de personas de acuerdo a la complejidad del asunto que tiene que administrar. Por una cuestión de racionalidad. El Paraguay está lejos de esa racionalidad. Entonces hay que tener una visión global del tema, porque hay mucha gente que ya está en la función pública, que ya ingresó sin concurso o lo que sea de hace muchos años, que tienen firmados contratos laborales porque están organizados en sindicatos, etc. Entonces el gobierno en general tiene que estudiar para racionalizar eso. Probablemente hay que hacer un plan como para una jubilación anticipada, como una desvinculación. Pero eso tenés que ponerlo en la ley. Sí, sin duda, pero el que tiene que estudiar
porque tiene todas las herramientas, es el Ejecutivo, porque es el órgano administrador. Lo que pasa es que el Ejecutivo, por eso a mí me preocupa mucho lo de Salustiano, porque el Ejecutivo y muchos políticos tienen interés en que esto no se modifique, porque, por ejemplo, Salustiano ahora dice, ahora van a votar por mí ustedes, pero yo regalo 2 millones de guaraníes a cada funcionario público, ¿a costa de quién? Del contribuyente. Sí, sin duda, y eso empeora la situación del país. Por eso, a donde yo quiero llegar, o sea, en el mismo tema, pero así un costadito, y tenemos también jueces, el señor Ramón, que yo tengo, o sea, tenemos que solucionar el tema de jueces que han votado en forma sistémica, y Miriam Peña es la autora intelectual de eso, a favor de contratados que violaron la ley para quedarse en el Estado. ¿Cómo? Sí. De cualquier manera, no es justificable que el país, del tamaño del Paraguay, del Producto Interno Bruto que produce y del nivel de eficiencia, que tenga más de 300.000 empleados públicos. Esperamos un ratito porque tenemos que ir a la pausa. Okay. Estamos de vuelta enseguida. Bueno, estoy asustado por el nivel de coincidencia que estamos teniendo con el senador Eusebio Ramón Ayala, pero no, en serio, me encanta, gracias. Okay. Otro tema legal, otro tema que se tiene que estudiar también hay un proyecto que ya se está peregueñando en la Cámara, pero ahora que vas a entrar vos, el tema de la ley de contratación, y justamente la caída de Dionisio Amarilla muestra que acá hay que hacer algunas correcciones. Sí. Eusebio, sobre todo te planteo mi mapa y vos contestame. Yo creo que acá hay, aparte de todo lo que dijo el director de contrataciones, que yo creo que está muy bien encaminado, Pablo Seix, hay dos cuestiones. No puede ser que nos hagamos la trazabilidad de los integrantes de la UOC, de las unidades operativas de contratación, y que nos hagamos la trazabilidad financiera de los integrantes de los comités evaluadores, porque cada entidad paraguaya, del Estado paraguayo tiene una de estas cosas. Y resulta que en el caso de Dionisio Amarilla, encontramos que la UOC del IPS y sus comisiones evaluadoras, no es que encontramos, confirmamos que son todas simpatizantes de los contratistas. Y esto no solamente para los temas de seguridad, es para los temas de medicamentos, para los temas de... En fin, ¿cuál es tu opinión? Bueno, es una larga historia, ¿verdad? Porque esto viene de los 40 en adelante. Es la patria contratista. Es la patria contratista. Entonces, en la época anterior, antes de la democracia, era muy fácil, porque el Paraguay era un país de monopolios. No monopolios naturales o legales, sino monopolios por el poder político de turno. El que mandaba decía, vamos a comprar los vehículos de tal lugar. Las tierras reparte fulano. La carne se compra de tal entidad. O sea, eran cotos cerrados. Exacto, feudos. Eran cotos cerrados, feudos, que esos se consolidaron porque se armaron fortunas con esas personas. Con el advenimiento de la democracia, se adecuaron a la ley, y muchos de esos que tuvieron un pasado bastante diferente a lo transparente, se consolidaron y se ayornaron. Y entonces están en condiciones de competir, entre comillas, y se constituyeron en castas, que hay familias enteras que tienen negocios con la Antelco y que continúan hasta ahora con Copaco o con los diferentes sectores. Entonces eso con la democracia no se ha podido desmenuzar, no se ha podido lograr la competencia en el mercado como dice la Constitución. Sí, coincido 100% con tu diagnóstico. Sí. Pero es porque en la ley no se establecieron los resguardos para garantizar la libre competencia. Es decir, si yo soy chamorro, la Farja, por poner el caso ahora de Dionisio, y yo puedo estar en buenos términos con la UOC y con el Comité Evaluador, ¿qué problema tengo? Es más, ¿querés que te diga los números? Te doy los números. Tanta amistad tenía el señor Lafarga que tiene contrato por, escuchen bien señora, 700.000 millones de guaraníes. No es que escuchó mal, 700.000 millones de guaraníes. Es 200 millones de dólares. Sí.
y uno puede analizar en las diferentes áreas y resulta que permea. Y entonces están de un lado del mostrador y del otro lado del mostrador. Entonces se adecuan a eso. Eso obviamente hay que solucionar. De lo contrario... Sí, yo estoy de acuerdo contigo, sí, pero nadie en el Senado se levanta, o bueno, o muy pocos, digo bien, porque hay gente que sí se levanta, pero muy pocos nos generan masa crítica para decir, señores, acá se hace esto. Y obviamente lo primero que uno puede hacer dentro del Poder Legislativo es una revisión completa del sistema de contrataciones a nivel estatal, departamental y municipal, del sistema, y someter a controles y auditoría. En alguna ocasión la Auditoría General Auditoría General del Poder Ejecutivo empezó esa tarea en una época, pero creo que hoy no sé, no tengo más reportes de eso, ¿verdad? No sé, creo que no tuvo éxito, por eso continúa así. Y está a la vista, porque de cualquier manera todo el presupuesto del Paraguay equivale a un porcentaje altísimo del Producto Interno Bruto. Entonces, la mayor parte de los recursos que pueda distribuirse dentro del país como bienes y servicios viene del sector público. Y eso muchos pseudoempresarios interpretaron muy bien hace muchos años y se especializaron para hacer negocios con funcionarios que son funcionales a esas empresas o se son socias. Pero te voy a decir más. Yo creo que tienen bancadas en el Congreso. Bueno. O sea, yo no te quiero hacer, no te quiero pedir... Eso es por el financiamiento político, también ahí está otro tema. Está bien, pero por ejemplo, el caso de Dionisio Amarilla es, a mi modo de ver, un caso, pero habría que escribir un libro y ponerlo en las escuelas, porque Dionisio lo que confirmó es que él operaba en tanto senador como gestor de contratistas públicos. Ese es el problema. Entonces vos presentás un proyecto de ley para modificar la ley de contratación en este asunto que te estoy diciendo y o te cajonean o te dan para larga o te desvirtúan totalmente el proyecto. Sí, es un problema grave. De alguna manera hay que levantar la voz y hay que continuar para tratar de reformar el sistema de contrataciones públicas. 400 millones de dólares, señor. Informe presentado. El informe del año 2018 fue presentado en abril. 400 millones de dólares cada año pagamos los paraguayos que pagamos impuestos para que Chamorro y compañía se vayan a vivir a Miami. No está bien eso, mediante el sistema de contratación. Otro asunto. Fuerza de tarea conjunta. Uno de los fracasos más estrepitosos, creo yo, mira que ya viene de varios gobiernos, esto, o sea, sí, no le podemos imputar no, es Cartes y Marito. Esto hay que terminar, o sea, mi opinión, pero quiero saber la tuya. No. Mi opinión, desde cuando se dictó la ley, creo que colisiona con la Constitución. Totalmente. Porque son 3 departamentos sometidos a una especie de estado de excepción permanente. San Pedro, Concepción y Amambay. Obviamente que a gran parte de la población que vive en esas áreas, que están desesperados, poco le importa la constitucionalidad o la legalidad a lo mejor de estas leyes, porque están en un estado de indefensión. Pero el origen del problema es que el presidente de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Pública, tiene que imponer orden en esos lugares. Y además las políticas públicas tienen que crear la infraestructura necesaria en esos lugares para que haya opciones. Entonces, evidentemente, por los resultados, más allá de su inconstitucionalidad, por los resultados sabemos de que no cumplió con su objetivo. No, y yo te quiero agregar a lo que vos estás diciendo, una pequeña cosita. Sí. Es que no logró sus resultados porque es inconstitucional, porque ustedes cuando hicieron la Constitución no pusieron de adorno los límites del 173 para el uso de las Fuerzas Armadas, ni pusieron de adorno que el ministro del Interior tiene que estar en la cadena de mando, en el 175. Ustedes hicieron eso porque tenían la experiencia dramática y traumática de la Argentina y de las dictaduras militares latinoamericanas. Entonces, fíjate vos, Cartes tiró la Constitución y doctrina de seguridad nacional, que entre paréntesis siempre ha fracasado, aparte, operativamente. Entonces, tenemos que escucharle ahora a los sectores ganaderos y a los sectores del gobierno. No, lo que pasa es que los perros quieren, pero no entienden un pito, por eso están insistiendo en un camino
Yo le entiendo a los pobladores, a lo mejor los ganaderos que vienen, porque están desesperados por la indefensión. Hay una falta de seguridad terrible, pero nosotros no podemos suplir la atribución que tiene el Poder Ejecutivo a través de la policía para mantener el orden público y prevenir la comisión de delitos con un agregado inconstitucional y encima ineficiente. No, además, y la plata que se está gastando ahí, 2.500 millones de enero a mayo, de enero a mayo, de enero a abril, 2.500 millones de baníes en informantes que no dieron ninguna información. Sin duda. O sea, ninguna información que haya producido resultados. Sí, sin duda en esos departamentos y en otros, el Estado tiene que tener mucho más presencia para que esos departamentos sean mucho más seguros. Pero ¿apoyarías entonces el proyecto en marcha de derogación de la FTC? Sin duda, hay que exigir en contrapartida que sean más eficientes. Claro, pero convengamos en que la fuerza eso pública. Con la policía y con presencia del Estado. Sí, sin duda, porque de lo contrario es una cortina de humo para la comisión de otros delitos. Convengamos también. Totalmente. O sea, porque acá perdón, o sea, yo no... Tengo que, acá en la clase política hay gente que está especializada en fabricar cortinas de humo. Claro, entonces, no distraer la atención. El origen del problema es que necesitamos que el Estado tenga mayor presencia en todos esos departamentos y en otros, y que la policía cumpla, porque depende del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, que cumpla con su función de dar seguridad a la gente, para que no esté desesperada, porque la gente ante la indefensión, ante el asalto, ante el robo, ante la vigilato, ante lo que sea, está dispuesta a aceptar cualquier cosa porque está indefensa. Otro tema, el sistema educativo. Te lo planteo, vos me vas a decir, ¿pero qué tengo que ver yo con eso? Yo no voy a ser senador, ¿qué tengo que ver yo con eso? No, te lo planteo porque el rubro 800 de la Ley de Presupuesto General de Gasto de la Nación se ha usado a través de una fundación que se llama Juntos por la Educación para desquiciar institucionalmente el Ministerio de Educación. Y fíjate vos que el Ministerio tiene ahora 71 direcciones que en realidad están gobernadas por ONG que a su vez derivan de Juntos por la Educación, que es como una especie de matriz coordinadora. Esto no es formal, esto es fáctico. O sea, si ustedes me piden una ley donde está, esto no está funcionando fácticamente. ¿Cuál es el resultado? Los peores índices de educación de la historia paraguaya, pero también del continente americano. ¿Qué pensás de ese tema? Y hay que someter a revisión todos los temas que fracasaron o que haya dispendio del dinero público sin resultado, hay que someterlo a revisión y acompañamiento. Claro, pero te lo pregunto en particular por lo que eventualmente te puede tocar como miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, eventualmente, ¿verdad? A lo mejor no te ponen, pero No, sin duda un tema muy importante. Y los recursos, por principio, los recursos del Estado tienen que ser bien aplicados y en los lugares adecuados, ¿verdad? Entonces, si están haciendo una especie de tercerización no autorizada por la ley, así mismo, esa es la o palabra, una privatización encubierta, obviamente está mal y hay que terminar. Pero vos sabés, o sea, y nos quedan 2 minutos, acá me están avisando y te tiro esto para que... O sea, yo sabes lo que creo que falta en el Senado. Hay gente buena en el Senado. Yo trato de no generalizar nunca. Hay podridos, pero hay gente buena y hay gente muy buena. Pero yo necesito decirte que no quiero ser cursi, pero te voy a decir, no hay un tribuno. Yo creo que Paraguay Cuba más o menos, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con su proyecto fascista, pero digamos, pero es el tipo que está recogiendo el sentido de la gente y lo expresa. Eso es lo que no hay en los sectores democráticos. A mí me asusta eso. Sin duda, porque últimamente, por la mala gestión en general de los políticos, que se creen disminuidos. Yo creo que en alguna medida falta elevar la autoestima en los ideales del país y afrontar, porque el que trata de rectificar va a recibir ataques. De los sectores interesados y es normal que reciba los ataques, pero uno tiene que hacer su mejor esfuerzo para enderezar las cosas. ¿Tenés esperanza? Yo tengo mucha esperanza porque lastimosamente viví en la época de la dictadura y nos fue muy mal. Entonces, en esta etapa de la democracia yo aposté prácticamente todo lo que pude
antes del 89 y después del 89. Y me considero un ciudadano comprometido con la suerte del país, pero dentro de un sistema democrático. Bueno, estamos de acuerdo. Espero que no te me conviertas en un Dionisio Amarillado. No tengo la más mínima posibilidad, porque además tengo muchos problemas para ganar un poco más de peso, ¿verdad? En ese sentido. No quiero criticar, no quiero que suene como una crítica, pero en realidad cuando me preguntaban por el tema de Dionisio Amarilla, yo me negué a hablar, no hablé durante todo el tiempo. No porque no tenga opinión, sino que no quería que el libre juego de la opinión de los representantes con los representados pueda parecer de que a una figura como yo pueda parecer como algo interesado en el desenlace. Si por mí fuera, no tendría que haber ocurrido nada de eso. Pero son las reglas del juego y el resultado es positivo porque la ciudadanía tiene derecho a tener buenos gobernantes. Uno tiene que tragar los sinsabores, las cosas malas, etcétera, pero lo importante es fortalecer y perfeccionar el sistema. Totalmente. Eusebio Ramón Ayala, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y éxitos a partir del jueves. Con mucho gusto. Nosotros nos vemos el domingo que viene. Chao.